Neumotórax. Se presenta el caso clínico de un paciente masculino de 19 años de edad con cuadro de dolor torácico derecho de 48 horas de evolución, asociado a disnea progresiva y tos seca irritativa. No refiere antecedentes de signo-sintomatología similar previa. En la semiología del aparato respiratorio se describe disminución de vibraciones vocales a derecha, hipersonoridad y disminución del murmullo vesicular homolateral. En la radiografía de tórax se observa neumotórax derecho apical y lateral externo. Las preguntas del caso problema a responder son las siguientes. ¿Qué decidiría realizar ante este cuadro clínico? ¿Radioscopía, tomografía computada, resonancia magnética nuclear o tomaría conducta sin otro estudio complementario? ¿Cuál es el grado de neumotórax que presenta la radiografía del paciente? ¿Grado 1, grado 2, grado 3, pequeño o grande? En base a la decisión tomada, ¿qué tratamiento indicaría? Conducta expectante, punción aspiración con aguja fina, drenaje pleural, videotoracoscopía o toracotomía. Se debe contar con conocimientos de anatomía y fisiología del espacio pleural, epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología y clasificación del neumotórax. Podemos clasificar a los neumotórax en 4 grandes grupos: simples o primarios, secundarios, iatrogénicos y traumáticos. En el caso de los primarios, más del 90% de los casos está asociado a bullas o bleps subpleurales, principalmente en los ápices pulmonares. Los neumotórax secundarios están asociados a patologías subyacentes, patologías benignas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica íntimamente relacionada con el tabaco o el déficit de alfa-1 antitripsina, patología infecciosa, básicamente la bacteriana, sin olvidar mencionar también a la parasitaria de la hidatidosis o micobacterias, enfermedades congénitas como la fibrosis quística, autoinmunes, enfermedad neoplásica y catamenial en el sexo femenino, entre otras causas. Normalmente, la presión intrapleural es negativa con respecto a la atmosférica. Ante la efracción de las pleuras visceral o parietal, debido al gradiente de presión, el aire va de un espacio con mayor presión a uno de menor presión, en este caso hacia la cavidad pleural. Al producirse tal situación, se igualan las presiones intrapleural con la extrapleural, adoptando el pulmón su posición de reposo, el cual, al ser un órgano elástico, disminuye su tamaño en el espacio. De acuerdo a la manifestación radiológica, podemos clasificar a los neumotórax en grados. Se los divide según la posición de la pleura visceral con respecto a la proyección de la línea hemiclavicular anterior en el hemitórax correspondiente, de acuerdo a la figura de la izquierda. Si la pleura visceral se encuentra por fuera de la línea hemiclavicular anterior, es un grado 1. Si la pleura visceral coincide con la proyección de la línea hemiclavicular anterior, es grado 2. Y si la pleura visceral se encuentra por dentro de dicha línea hemiclavicular, es grado 3. Esta clasificación ha caído en desuso, basándonos en la actualidad en la que se los divide en neumotórax pequeños o grandes, como se ve en la figura de la derecha. Para separarlos, como medida de corte, se toma como parámetro la mayor distancia entre hojas pleurales, visceral y parietal en la radiografía de tórax. En las sociedades europeas, básicamente en la Sociedad Británica del Tórax, se toma como parámetro los 2 centímetros
de separación. Por lo tanto, si la distancia entre la hoja pleural visceral y parietal es mayor a estos 2 centímetros, se lo considera neumotórax grande. No obstante, el Colegio Americano de Médicos del Tórax toma como límite la distancia de 3 centímetros entre ambas hojas pleurales en la radiografía de tórax. Ante el cuadro del neumotórax diagnosticado, la solución al problema es restituir la presión negativa intrapleural con el fin de lograr la expansión pulmonar correspondiente. La conducta expectante se decide cuando el neumotórax es pequeño, oligosintomático, en el primer episodio con estricto seguimiento clínico y radiológico del paciente. Cuando el neumotórax es grande, independientemente de si es el primer episodio, se decide el drenaje pleural. La punción aspiración con aguja fina ha sido un procedimiento utilizado con frecuencia que en la actualidad no se practica. La colocación del drenaje pleural se realiza en proyección de la línea axilar media en el cuarto o quinto espacio intercostal del hemitórax correspondiente. Habitualmente, para el drenaje de un neumotórax, se coloca un tubo denominado K225, cuyo diámetro interno es de 7 milímetros, a diferencia de los tubos o sondas denominadas K227 de mayor calibre. Estas sondas o drenajes tienen una longitud aproximada de 130 a 150 centímetros de largo, siendo multifenestrados en uno de los extremos. Es de destacar que algunos drenajes poseen una marca radioopaca que corta la última fenestra, la más distal al extremo, para realizar el seguimiento radiológico y evidenciar la colocación del drenaje en la cavidad torácica. El drenaje pleural se conecta a un frasco bitubulado bajo sello de agua, como se puede observar en la figura central. Efecto buscado con la colocación del drenaje pleural de expansión pulmonar. En algunas instituciones de salud se opta por conectar al drenaje pleural una válvula de Heimlich unidireccional, dispositivo cilíndrico plástico con 2 valvas de goma que permite el manejo ambulatorio del paciente. Si bien la técnica quirúrgica y el manejo en el seguimiento del drenaje pleural será explicado con detenimiento en una clase específica para tal fin, debemos saber que para la extracción del drenaje pleural se deben cumplir 2 premisas: expansión radiológica completa sin brujeo en el frasco pleural, aunque persista la oscilación del mismo. Naturalmente, se debe tener en cuenta qué tipo de débito tiene el frasco pleural previo a su extracción. En cuanto a las complicaciones en el manejo del tubo pleural, una de las más frecuentes es el enfisema subcutáneo, habitualmente debido a la presencia en la pared torácica en partes blandas de una fenestra del tubo pleural. De confirmarse tal situación, lo ideal es la remoción del drenaje y colocación del mismo en otro sitio. Con respecto a la falla de expansión, la primera medida que se va a adoptar es la colocación de una bomba de aspiración para favorecer la misma. De persistir la falla de expansión, el próximo paso a seguir es la realización de una fibrobroncoscopía, independientemente de la semiología del frasco pleural, si presenta o no burbujeo. La misma tendrá como fin conocer la anatomía de la vía aérea y eventual desobstrucción si la hubiese. En un caso de hemorragia como complicación en el manejo del drenaje pleural, naturalmente se indica la exploración quirúrgica del mismo.
Ante el caso de aerorragia persistente, se decidirá la conducta quirúrgica, optando en primer lugar por la realización de una videotoracoscopia. Como hemos señalado previamente, en más del 90% de los casos de los neumotórax primarios simples, la causa es un complejo bulloso apical, el cual idealmente es resecado con suturas mecánicas. En situación de recidiva o recaída homo o contralateral, en la actualidad, se decide la conducta quirúrgica con videotracoscopía para resección del complejo bulloso para disminuir la tasa de recidiva del neumotórax. En el caso de una nueva recaída en el hemitórax previamente intervenido quirúrgicamente con resección de complejo bulloso, se agrega en la nueva intervención un procedimiento que favorezca la pleurodesis posterior con método de abrasión o electrofulguración. La pleurodesis con agentes químicos, hidróxido de sodio, antineoplásicos o talco, se reservan para la patología neoplásica. Procedimiento para pleurodesis por abrasión con gasa sobre pleura parietal. Procedimiento para pleurodesis por electrofulguración sobre pleura parietal a nivel costal interno. En cuanto a la resolución del caso clínico presentado, se concluye que es el primer episodio de un neumotórax grande en el cual se decide la conducta quirúrgica sin otro examen complementario, siendo la misma el drenaje pleural, pudiendo ser conectado a un frasco bitubulado o a válvula de Heimlich si el paciente se seguirá por externo. Bibliografía recomendada y de la cual se extrajo información. Muchas gracias por su atención.